Continuando con las clases presenciales de este diplomado de gestión ambiental ocupacional, voy a presentar al doctor Soto, Carlos Soto Linares. Él es el coordinador administrativo, ¿no?, de este diplomado. Entonces, continuando, vamos a hacer va a ver la clase de lo que es gestión ambiental. Va a ser dado por el doctor Jorge Jave Nacayo, profesor de posgrado de varias universidades, consultor, asesor. Y desde este miércoles he presentado un documento pidiendo de que se considere al doctor Jave Nacayo como el doctor Aliaga, que es doctor en Derecho, como asesor externo del Comité de Salud Ambiental y Ocupacional, que fue aprobado por unanimidad. Entonces lo tenemos ahora como asesor externo de los comités, ¿no?, para poder articular algunos temas que son importantes en el ir y venir de la salud ambiental. El tema de hoy es muy importante. Saben ustedes que la parte de gestión ambiental tiene que ver con todas las actividades políticas, se van a manejar de manera integrada, ¿no?, en la parte ambiental, en la parte de campo ambiental y en un entorno adecuado, y poder ver la parte de desarrollo sostenible. Entonces, más pautas le va a dar el doctor y va a disipar sus dudas que tienen ustedes respecto a este tema tan importante que es la gestión ambiental. ¿Alguna cosa, Carlos? ¿Sí? Bueno, más que todo, felicitar a todos los que han llegado puntualmente a esta reunión, ¿no? Sabemos que es un poco difícil a veces, tanto por el tránsito o por los trabajos, pero eso nos demuestra que ustedes tienen un interés importante en este diplomado y nos anima a nosotros a darle la mayor, digamos, seriedad y el valor académico que realmente se merecen todos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a invitar al doctor de una vez para empezar con la clase. Bien, buenas noches. En principio, agradecer al Colegio Médico del Perú, Consejo Nacional, por pensar en mi persona para poder hacer lo que tanto me gusta, socializar sobre todos estos temas que son muy importantes, y no porque estén de moda, sino que se constituye en una necesidad, si queremos nosotros buscar la viabilidad ambiental que tanto nos preocupa, la llamada crisis ambiental actualmente en el mundo, que es un problema global, ¿no? Muchos piensan que el tema ambiental meramente se constituye en la realización de una serie de prácticas para mantener las condiciones ambientales o del ecosistema en la cual nosotros formamos parte. Sin embargo, el cuidado del ambiente, el fin supremo es la sobrevivencia humana, ¿no? Es nuestra salud, ¿no?, y de todos los sistemas de vida que se encuentran en ella. Entonces, hoy día vamos a hablar quizás con un enfoque mucho más, muy general. Yo entiendo que acá no solamente hay profesionales de las ciencias médicas, sino también hay de la ingeniería, de la parte, las ciencias económicas, administrativas, y he tratado de darle un enfoque de tal manera que pueda ser entendido por todos ustedes. Como siempre digo a mis alumnos, yo doy clases para el 50% para adelante, ¿no? Por favor, siéntanse con la absoluta confianza para interrumpir en cualquier momento en un salón de clases, y sobre todo en este tipo de eventos académicos. Las preguntas nunca están de más. Tengan la absoluta confianza. Siempre me gusta generar un ambiente de confianza y de tranquilidad, sobre todo. Obviamente con todas las formas de respeto y consideración que el auditorio se merece. Bueno, cuando nosotros hablamos de una pregunta, ¿necesariamente puedo estar con el micro? ¿Se escucha así? ¿Se escucha? Bueno,
Nosotros cuando escuchamos gestión tenemos la idea de diligenciar algo, ¿no? Verbigracia, queremos gestionar la obtención del DNI, ¿no? Hacemos una serie de acciones, actividades. Vamos al banco, hacemos el pago, buscamos otros requisitos, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué obtenemos? El DNI, ¿no? Entonces, gestión no es más que un conjunto de actividades que están interrelacionadas para conseguir, ¿qué cosa? Un resultado, ¿no? Y cuando hablamos de gestión ambiental, en términos sencillos, es también un conjunto de actividades que están debidamente secuenciadas. ¿Para qué? Para obtener, ¿qué cosa? O mantener, ¿qué cosa? La calidad ambiental, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros conceptualizamos calidad ambiental? ¿Qué cosa es la calidad ambiental? Cuando nosotros hablamos de calidad, en términos generales, decimos que son las características inherentes a un bien o un servicio que nosotros demandamos, ¿no? Y cuando hablamos de calidad ambiental, serán también todas esas características cualitativas y cuantitativas de los elementos que forman el medio, que son susceptibles de cambiar. Y básicamente, ¿quién lo cambia? Nosotros. Nosotros, el ser humano es que cambia la calidad ambiental. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar en términos generales lo que son los desafíos ambientales globales. Ahora hemos escuchado cambio climático, hemos escuchado degradación ecológica de los suelos, ahora que estamos preocupados de duplicar la producción de alimentos y fibras para la población mundial. Actualmente estamos pasando los 7.000 millones de habitantes en la Tierra, y se calcula, según Naciones Unidas, que en el 2025 vamos a tener aproximadamente 8.100 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrir esas necesidades? Entonces, es muy importante, sobre todo, gestionar adecuadamente el recurso suelo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa gestionar el recurso suelo? Significa poner en práctica una serie de acciones para que el suelo siempre mantenga esas características que van a hacer posible la producción de alimentos y fibras. Evitar las formas de contaminación, evitar la compactación de los suelos, evitar que estos suelos se salinicen, evitar que estos suelos cambien su pH, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso lo sabe un agricultor? Probablemente sí y probablemente no. ¿Así le han enseñado a los ingenieros agrónomos a gestionar adecuadamente los suelos? Es muy probable que no. Es por ello que ahora se ha incorporado en los planes de estudios, no solamente de los agrónomos, sino de casi de todas las carreras profesionales, el curso de gestión ambiental. Porque se tiene que entender que la gestión ambiental abarca temas que son transversales, que tienen que ver o que son inherentes con todas las actividades que nosotros desarrollamos en el día a día. Los agricultores, ustedes, los médicos, también tienen que gestionar sus actividades en términos de conservar el ambiente. Es decir, encontrar la viabilidad ambiental, porque no hay ninguna actividad humana que no cause perturbación ambiental. Unas más que otras, y cuando me refiero al impacto ambiental, que es sinónimo de
de cambio, transformación, modificación del ambiente, que puede ser en términos positivos, le llamaremos impacto positivo, impacto ambiental positivo, y cuando es lo contrario será un impacto ambiental negativo. El problema es cuando estos impactos son significativos. Ahí sí produce efecto, sobre todo el efecto negativo, que hay que recurrir a realizar o a gestionar actividades de mitigación, actividades de compensación o realizar también actividades, hay que planear actividades de contingencias en todas las actividades. Imagínense ustedes en la actividad diaria, sobre todo quienes realizan sus actividades en un hospital. Hay generación de residuos hospitalarios, ¿no? Y eso definitivamente hay que gestionarlos adecuadamente, desde su generación hasta su disposición final segura. Y también esto está amarrado con el uso eficiente de los recursos. El recurso agua, que es tan importante, la energía, hay que usar aquello que sea necesaria o necesario, así como los otros recursos que son importantes para satisfacer nuestras necesidades y también nuestras expectativas que tenemos como seres humanos. Tal es así que nos enfrentamos pues al cambio climático, que vamos a ver más adelante. Nos enfrentamos a una mala gestión de los residuos sólidos. Ustedes son testigos acá en la ciudad de Lima. Ustedes recordarán en las elecciones municipales pasadas, los alcaldes que no lograron reelegirse, prácticamente se convirtió la gestión de los residuos sólidos municipales en un problema ¿de qué? De salud pública. ¿Por qué? Por la falta de gestión. Miren cuán importante es la gestión en todo. ¿Ok? Lo mismo puede suceder con algunas actividades que generan efluentes, ¿no? Llámese efluente al conjunto de residuos líquidos o sólidos que son el resultado de un proceso, ¿no? Por ejemplo, imagínense una fábrica de harina de pescado, ¿no? O llamemos pues las aguas residuales, ¿no? Entonces, si son aguas residuales de una planta industrial, la denominaremos efluentes industriales. Y si son originados en una vivienda, serán efluentes urbanos o municipales, como queramos llamarlo, ¿no? Los efluentes también tienen otras denominaciones, otros sinónimos, son las aguas residuales, las aguas servidas, las aguas negras, las aguas cloacales, ¿no? Todo eso se denomina efluentes. Entonces eso también hay que gestionarlo, porque si no lo gestionamos adecuadamente, no le hacemos su tratamiento, no le quitamos todos esos elementos que pueden ser contaminantes o que pueden ser lo que ustedes conocen como los agentes etiológicos o los patógenos que producen enfermedades, ¿no? Entonces, requiere un proceso, requiere una gestión. Lo mismo va a suceder también en la gestión de las emisiones, ¿no? Las emisiones, que todo lo que ustedes ven que sale por una chimenea, puede ser de un restaurante, de una vivienda, de una planta industrial, eso también hay que gestionarlo adecuadamente, hay que darle un tratamiento, ¿no? Porque también produce daño. Y no solamente a nosotros, sino también a todas las formas de vida, a las plantas, a los animales, y también afecta a los microorganismos que nosotros a simple vista no lo podemos ver. Sin embargo,
hay una afectación de carácter negativo hacia esos sistemas de vida. Bueno, ustedes pueden acá apreciar problemas causados por el hombre y problemas quizás que responden a procesos naturales como parte de la dinámica del universo, ¿no? Los procesos de desglaciación, por ejemplo, que están de alguna manera vinculados a lo que se conoce como el cambio climático, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de la deforestación? También, bueno, eso ya tiene un origen antrópico. ¿Quién no ha escuchado de la minería ilegal en Madre de Dios? Entonces, todo esto al final, imaginémonos a la minería ilegal, al final, ¿qué está haciendo? Está destruyendo un ecosistema, ¿no? La destrucción de ecosistemas es un problema global, ¿no? ¿Ustedes saben lo que significa la Amazonía para el mundo? No necesariamente la Amazonía, no me estoy refiriendo a la Amazonía de Perú, me estoy refiriendo a toda la Amazonía, lo que forma parte de Brasil, Colombia y todo, ¿no? Frente al cambio climático, su gran importancia que tiene la masa boscosa, que no solamente brinda o es el sumidero del CO2 como gas de efecto invernadero, sino que es la vivienda, o en términos más técnicos, el nicho ecológico, de muchas especies que son necesarias para nuestra existencia. El bosque no solamente es madera, sino también hay muchas formas de vida diferentes a la madera. La conservación de los acuíferos y de una inmensa biodiversidad que si no existirían esas condiciones de suelo, de temperatura o de clima, no sería posible la existencia de esa gran biodiversidad. Inmensos y múltiples son los servicios ambientales, por ejemplo, que nos brinda la Amazonía. El mar, la contaminación de los ecosistemas marinos. Yo siempre me refiero a esas grandes ventajas comparativas que tiene nuestro Perú. Yo tengo la cara de oriental, pero soy más peruano que la papa. Y amo mucho al Perú. Y siempre digo que lo que no se conoce, no se ama. Y hay que conocer y hay que poner en valor a nuestros recursos. Miren ustedes lo que poseemos. 28 climas de 32 que existen en el mundo. 84 zonas de vida de 114. Una cordillera de los Andes de norte a sur. 2 corrientes marinas. El 70% de glaciales tropicales. Imagínense. Ustedes saben que la región tropical es la zona comprendida entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, todo ese territorio, ese es lo que se conoce como la región tropical, ¿no? Ahí estamos nosotros. Somos un país que puede consumir ciertos, o la gran mayoría de los productos de origen agropecuario todo el año, por los climas que tenemos.
Entonces miren esas ventajas comparativas que hay que gestionarlas, hay que hacer gestión, ¿no? Hay que gestionarlo, si no lo vamos a ir perdiendo. Y una buena gestión implica volver a estas ventajas comparativas en ventajas competitivas. Y para ello se requiere hacer gestión ambiental. Definitivamente hay que hacer gestión ambiental. Hay que cambiar las formas, por ejemplo, de hacer agricultura. Nosotros somos considerados entre el segundo y tercer país más susceptible al cambio climático. Lima, el agua que consumen los limeños, no los limeños de nacimiento, sino los que viven en Lima, ¿de dónde depende? Del río, de las lluvias de la sierra y de los procesos de desglaciación. Imaginen, si eso cambia, ¿qué sería? ¿Cómo cubriríamos esas necesidades? Entonces tenemos que buscar formas más inteligentes, más racionales, de cómo utilizar de una manera más eficiente el recurso agua. De repente alguien dice, no, hay que desalinizar el agua del mar. Pero ¿eso qué implica en términos ambientales? ¿Eso qué implica en términos económicos? ¿Se podrá masificar eso? ¿O habrá que reusar los efluentes domésticos? Probablemente. Todo eso va a implicar una serie de acciones que se llama gestión ambiental. Sí. Bien, yo creo que nuestros antepasados sí gestionaron adecuadamente los recursos. Verbigracia, los andenes, ¿no? Ese es, creo, el ejemplo más evidente, más objetivo de cómo ellos gestionaron los recursos hídricos. Los amazónicos, cómo han gestionado el bosque. Y están mucho tiempo utilizando esos recursos. Entonces, yo creo que, y es más, el calentamiento de la Tierra, este no es el primer calentamiento de la Tierra. El calentamiento de la Tierra ya existió. Por eso se dice con propiedad, y se dice muy bien, el recalentamiento global. Porque justamente en la época del Neolítico, cuando nace la agricultura, justamente una de las causas fue el calentamiento de la tierra de aquel entonces. Entonces, el hombre a través de la historia ha venido buscando formas de cómo manejar de manera racional al ambiente. Bueno,
¿Qué es el cambio climático? Todos escuchamos de cambio climático, pero a veces tenemos ideas que están relacionadas, pero no una definición exacta, por así llamarlo de alguna manera. El cambio climático no es más que la variación del clima. Y cuando hablo del clima, entiéndase que clima no solamente significa temperatura, ¿no? El clima implica una serie de elementos: vientos, humedad, radiación, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que el cambio climático es un fenómeno que tiene un origen antrópico, justamente por la exacerbada emisión de gases de efecto invernadero que hace el hombre cuando desarrolla sus actividades. Además, también se considera otra causa importante el cambio de uso del suelo. Bueno, el cambio climático, por sus implicancias, no solamente se constituye en un desafío ambiental del siglo XXI, porque según estudios que se han hecho, se requiere entre el 4 y el 5% del PBI de un país para poder implementar políticas públicas que tengan como propósito mitigar los efectos negativos del cambio climático, de efecto invernadero. Ustedes saben, el cambio climático produce, por ejemplo, los hechos atípicos que están vinculados al clima. En lo que normalmente pueda suceder respecto a la temperatura en verano, puede darse situaciones de frío, por ejemplo. O en lugares que nunca ha habido antecedentes de precipitación, se dan. O nunca cayó o nunca nevó y aparece la nieve, ¿no? Eventos atípicos. ¿Ok? Incendios forestales, inundaciones, que no necesariamente están relacionados con la deforestación. Y en sí una serie de eventos que al final afectan la vida del hombre. Entonces también, por lo dicho, el cambio climático es también un desafío económico. Es un desafío económico. Ustedes saben cuánto representa en términos de dólares el 4, el 5% del PBI. Mucho dinero. Imagínense ustedes en países del África o del Asia, ¿no? Países muy pobres, incluso los países desarrollados o los países del norte han tenido y tienen serios problemas. Ustedes saben, están pasando por un proceso de recesión económica, ¿no? Y definitivamente el cambio climático es un obstáculo para generar el crecimiento económico. Lo que ustedes están apreciando acá es lo que se conoce como el efecto invernadero. El efecto invernadero sí es un fenómeno natural. En la naturaleza se dan una serie de procesos y se generan gases de efecto invernadero.
de una manera natural. Esto se va a acumular en la primera capa de la superficie de la Tierra y van a evitar que todo el calor que viene del Sol regrese. De tal manera, si no existiría este fenómeno natural, la Tierra pues tendría una temperatura por debajo de menos 14, menos 16 grados Celsius. Y sería imposible sostener los sistemas de vida que conocemos actualmente. Sin embargo, debido a la intensificación, sobre todo de la actividad industrial que se genera, por eso se dice la exacerbada emisión de gases de efecto invernadero, esto de acá va a sumarse a todos esos gases que se han acumulado en la troposfera, de tal manera que la engruesan esa capa. Y todo ese calor que viene del Sol se retiene, ese calor en mayor cantidad. Por eso se calienta la Tierra. Aquí ustedes pueden apreciar los dos fenómenos, el efecto invernadero y lo que es el calentamiento global. Esto de acá de origen antrópico y esto de acá de origen natural. Estos son algunos gases de efecto invernadero. Las fuentes, generalmente proceso de transformación de la materia orgánica. Se sabe que la materia orgánica sufre dos procesos, aeróbicos y anaeróbicos. Y hay generación dióxido de carbono, metano, incluso el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. El metano, por ejemplo, es el resultado de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Se da en escape de gas en minas, en las actividades que están vinculadas con hidrocarburos, el cultivo del arroz. Ustedes saben que el arroz pasa pues durante su periodo productivo, en una etapa pasa prácticamente inundado y se dan condiciones anaeróbicas ahí, y obviamente como hay descomposición de materia orgánica, hay generación de metano. Ustedes saben por bioquímica mejor que yo, ¿no? En un proceso de anaeróbico, carbohidratos, grasas, proteínas se van a descomponer. Por ejemplo, los carbohidratos, glucosa, ácido butírico, pirúvico, acetatos, y al final vamos a llegar a metano, ¿no? Lo propio va a suceder también con las proteínas y las grasas. Y todo eso al final va a la atmósfera. Tenemos también algunos procesos, por ejemplo, en la manufactura, que son usados como refrigerantes. Algunos que se utilizan como fluido dieléctrico. Y acá, en esta vista, ustedes pueden apreciar los efectos que nos referíamos respecto al cambio climático. Las secuelas de olas de calor con muertes directas, o también puede suceder lo inverso, ¿no? Lo que está pasando actualmente en muchas partes de nuestro país, y que no necesariamente estén asociadas porque estamos en la estación de invierno, ¿no? Sino esto sí está demostrado que tiene una relación directa con el cambio climático. Incendios forestales, la subida del nivel del mar, sequías, algunos fenómenos meteorológicos extremos,
la famosa gota fría, las inundaciones, los daños que hemos visto a la agricultura, porque hay aparición de, digamos, algunas plagas que se han mantenido en condiciones, digamos, no relevantes, pero ahora son todo un problema. El caso del arroyo del cafeto, ¿han escuchado ustedes, por ejemplo? El trips en el banano, que ha sido un problema en la región de Piura y Tumbes, donde toda la producción, por ejemplo, que tradicionalmente se certifica como productos orgánicos, los agricultores, ante el temor de perder sus cosechas, han aplicado plaguicidas y se les ha quitado la condición de bananos orgánicos. Entonces, en la práctica eso representa pérdidas económicas para ellos. Y todo debido a ¿qué? Al famoso cambio climático. ¿Ustedes creen el tema de, ¿cómo se llama esta enfermedad metaxémica? Zika, ¿no? Y todas estas enfermedades es producto de ¿qué? El cambio climático, ¿no? Ahí está la relación del cambio climático. El dengue, ¿no? Entonces quizás hay elementos que hacen que se exacerbe, ¿no?, las condiciones ambientales básicamente, y tenemos este cuadro actualmente. Y eso en la práctica, ¿qué ocasiona? Muertes y el requerimiento de mayor recursos económicos. Otro problema que tenemos, la escasez de recursos hídricos, y no solamente debido a la deforestación, sino también, me voy a referir nuevamente a una mala gestión de los recursos. Ustedes todos conocen Ica, ¿no? En Ica sigue viviendo todavía el boom exportador, no sé cómo quieren llamarlo ustedes, pero esa agricultura agroexportadora se sostiene en base a ¿qué? Al agua subterránea. Por eso ahí han tenido que hacer uso de la tecnología, río por goteo, básicamente. Pero el agua se está acabando. Ahora extraen agua por encima, no quiero decir por debajo, pero por encima de los 150 metros. ¿Acaso existen prácticas para volver a rellenar esa agua que se extrajo del subsuelo? No hay. No es una práctica común acá. Los suelos del norte del Perú, la mayoría conocerán Piura, Tumbes, Lambayeque, una mancha blanca, sales. Utilización de agua de mala calidad. Entonces son procesos acelerados de salinización, de sodificación de los suelos. Al final terminan siendo improductivos. Mucho uso de tractor o de mecanización agrícola. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? La compactación de los suelos. Las raíces de las plantas necesitan aire. Entonces también los rendimientos comienzan a decrecer. ¿Y cuánto escuchamos nosotros? La pérdida de la biodiversidad. Todo esto requiere hacer gestión. Pero para hacer gestión hay que conocer. Ustedes como
Como médicos, la gran mayoría gestionan ¿qué? El riesgo, gestionan la salud de las personas. ¿Mm? Y para ello tienen que conocer el cuerpo humano, tienen que conocer la interacción de los medicamentos, en nuestro metabolismo, etcétera, etcétera. De lo contrario no van a poder gestionar. ¿Mm? Entonces, miren, cuán importante es la gestión. Los incendios forestales, esta fotito que es muy clásica en internet, ¿m? Así como muchos de nosotros perdemos nuestras casas por inundación, los osos también pierden sus casas. ¿M? Por si acaso están en mi familia. Inundaciones, sobre todo en el Asia, los procesos de desglaciación, pastoruri, incendios forestales, proceso de degradación de los suelos o la desertización de los suelos. La desertización es la degradación ecológica de un suelo. Es decir, el suelo ha perdido todas las características físicas, químicas, biológicas que hacen posible que pueda producir plantas. Y esta mochila pesada que tenemos todos, ¿no? Porque se nos está agotando nuestros recursos naturales. Más adelante vamos a hablar de una manera muy general cómo concebimos el desarrollo sostenible. Y vamos a ver cuán importante es gestionar de manera eficiente los recursos naturales. ¿Por qué? Porque estos son susceptibles de acabarse. Hay que empezar a consumir o a utilizar sustitutos. ¿Cuántos de ustedes, si no comen pan, no es desayuno? ¿Ah? Tenemos papa, tenemos camote, yuca, mote. ¿Mm? Pollo, avena. Nuestro trigo, digo nuestro porque ya está nacionalizado, es importado. Casi el 80% se dedica a la panificación del trigo importado. Pero qué agradable y delicioso es comer una yuca frita, una yuca sancochada, pues. ¿Por qué no? ¿Mm? A veces somos ambientalistas de palabra, pero no somos de consecuencia, ¿no? Y eso nos falta. Quien no come arroz, no almuerza. ¿Mm? Entonces hay que hacer uso de sustitutos. Miren la incongruencia de las políticas públicas. Seguimos sembrando caña de azúcar en el norte del Perú. Seguimos sembrando arroz también en la costa del Perú. Y el arroz y la caña de azúcar requieren gran cantidad de agua. ¿Y por qué no sembramos otros cultivos? Dice que el agricultor no quiere. ¿Será así? ¿Por qué no sembramos frijoles o frijol? ¿Por qué no sembramos soya? Y esperamos que cada cierto tiempo
se genere la moda, como hace poco, de la quinoa. Ahora todo el mundo quiere comer quinoa. Y la quinoa, ustedes saben, no existe desde el año pasado, de este último quinquenio. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta socializar estas cosas y que tienen que ver con gestión. Hay que gestionar todo esto. Si no, vamos a tener este problema, ¿no? Que se nos agotan los recursos naturales. Sí. Bueno, ustedes de repente se imaginan, porque tengo la formación ambiental, soy un sectario opositor de los organismos biomodificados. No, se equivocan. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud no ha dicho de manera fehaciente que los organismos biomodificados afecten la salud pública. El otro miedo o la otra incertidumbre es la famosa erosión genética. Eso tampoco está demostrado. Ahora, por el famoso principio precautorio, los estados, cuando tienen dudas o cuando tienen un nivel de incertidumbre, adoptan medidas para cautelar, en este caso, la biodiversidad. Eso fue la razón de peso para que en nuestro país tengamos la ley de moratoria. Pero ya les dije al inicio que necesitamos producir más. Estados Unidos tiene 70 millones de hectáreas de organismos biomodificados. La Argentina tiene 24.5 millones de hectáreas. Y el Perú, ustedes saben cuál es su potencial agrícola en términos de superficie. 7.5 millones de hectáreas. Es el potencial agrícola del Perú. Imagínense. Y de los cuales aproximadamente 5 millones y medio se dedica a la agricultura. Y de eso casi el 80% es una agricultura de subsistencia. La agricultura con tecnología es toda esa de que se exporta nada más. ¿Y dónde está ubicada? Casi en la costa. La Libertad, Ica, Arequipa, Piura, básicamente en esos sitios. Bueno, hay también una parte en la zona de Junín, Cusco, ¿no? Pero son cultivos muy puntuales, caso del café, básicamente cacao, ¿no? Bueno, pero yo creo que esto de los organismos biomodificados ya no es una tendencia, es una realidad. Entonces se van a tener que buscar maneras más inteligentes para poder establecer las condiciones de convivencia entre los organismos biomodificados y los cultivos tradicionales, ¿no? Es más, ya en otros países se están haciendo estudios para la convivencia de la producción orgánica y los organismos biomodificados. Ustedes saben que la producción orgánica excluye plaguicidas de síntesis, fertilizantes de síntesis, organismos biomodificados, básicamente, en términos de insumos. Aparte de otras consideraciones, ¿no? Como la detoxificación de los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la separación y, digamos, el establecimiento de barreras que no permitan la contaminación de una agricultura convencional con la agricultura orgánica, ¿no?
Eso ya se está trabajando, ya se está investigando cómo establecer eso, porque eso ya viene. Es como decir, mañana no va a amanecer, ¿no? Porque la necesidad de alimentos es tal en el mundo de que tenemos que producir más alimentos. Y acá todavía nos seguimos arañando sobre esas cosas menores y no desarrollamos políticas públicas para enfrentar esos cambios que se vienen. Desarrollo de normas, desarrollar infraestructura, laboratorios, etcétera, etcétera, procedimientos, sí. En la producción orgánica no se permite ODMs, no se permite. Lo que pasa es que las plantas OVM o genéticamente modificadas vienen con un paquete tecnológico. Viene con un paquete tecnológico. Entonces, y eso también es una razón para los que quieren destruir eso, ¿no? De alguna manera genera dependencia económica porque trae un paquete. Imagínense ustedes criar un cerdo criollo y criar un cerdo de raza. El cerdo criollo pues va a comer todo lo que le den y no se va a enfermar. Obviamente que va a convertir menos carne, ¿no? a diferencia del de raza. Pero el de raza viene con todo un calendario sanitario, viene con su alimento por etapa de crecimiento, etcétera, etcétera, en términos de proteínas, sales minerales, vitaminas, todo, ¿no? Igualmente, los organismos biomodificados vienen con su paquete tecnológico. Un calendario sanitario, los fertilizantes en función a las necesidades del suelo, etcétera, etcétera. Entonces es también un problema. Definitivamente hay que generar barreras de protección, porque sobre todo en especies que tienen una fertilización cruzada va a haber contaminación, ¿no? Llámese por ejemplo el maíz. El maíz es una planta hermafrodita. El maíz se puede autofecundar como puede ser fecundada por el vecino, ¿no? Así hablando en términos más claros. Entonces hay que de alguna manera crear un sistema de protección ante eso. Embolsados, hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas para ello. Y no solamente en el caso del maíz, sino de otras plantas, ¿no? Pero como les repito, el tema de la erosión genética todavía no está demostrado. Teóricamente, un organismo biomodificado está preparado para adaptarse mejor a las condiciones adversas del ambiente, porque se le ha incorporado los genes responsables de esa característica. Por ejemplo, una planta se requiere que no sean tan grandes, si me refiero a una planta de maíz, ¿no? Que tenga mayor cantidad de proteína. Ahora, por ejemplo, están sacando el arroz, ¿no? Resistencia a plagas, resistencia a suelos salinos, resistencia a
digamos, escasez de agua, etcétera. Entonces, claro, entonces todas esas, teóricamente esa planta que se le ha incorporado todos esos genes va a estar mejor, va a estar más capacitada genéticamente hablando para frente a una planta nativa. Entonces ese es el temor. Ese es el temor. Pero la ciencia, la tecnología debe estar al servicio pues, de la gestión. Yo soy convencido que los recursos naturales hay que utilizarlos, pero haciendo uso de la racionalidad. Y hay que usar la tecnología, la ciencia de estar al servicio de eso, pues. ¿No? Bueno, esto es importante para la reflexión. Algunos parámetros. Un bosque maduro absorbe anualmente entre 6.6 toneladas de CO2 por cada hectárea, ¿no? En promedio, un vuelo en avión emite 0.44 toneladas de CO2 por pasajero. El 75% del agua que consume una persona es en el uso del baño. Si no, háganse ustedes una autorreflexión. ¿Con cuántos litros se bañan? ¿Con cuántos litros se lavan los dientes? Solamente cuando hay corte de agua, ¿no? Se bañan como soldados. ¿No? Pero no hacemos el uso racional de los recursos, sobre todo el agua y la energía. ¿No? La energía que se calcula 70 años se van a acabar las reservas de hidrocarburos. Entonces ya se está buscando nueva forma de generar energía. Bueno, el impacto ambiental, ya decíamos que el impacto ambiental es la modificación, es la transformación, la perturbación, la transformación que sufre o que pasa el ecosistema. Que puede ser por razones naturales o por fenómenos naturales, la erupción de un volcán, por ejemplo, o por cualquier actividad humana. Aquí el ejemplo es más que elocuente. Imagínense, esta es una carretera y acá al costado tenemos residuos que han sido, digamos, dispuestos, generando una serie de problemas, malos olores, guarida de roedores, etcétera, etcétera. Generación o emisión de gases. Y esto es lo que nos hizo la ciudad, la 10ª ciudad más contaminada, ¿no? La Oroya. Bueno, una breve explicación. Tenemos los sistemas naturales y el hombre, en función a su necesidad y a su conveniencia, desde que ocupa el territorio, lo comienza a modificar, lo comienza a impactar. Ustedes pueden acá apreciar desde las actividades supuestamente más leves o moderadas, hasta las actividades que afectan más al ambiente. Muchos creen que la minería es la actividad humana que más contamina, ¿no? ¿Ustedes cuál consideran que son las actividades que más contaminan? A ver, ¿quién se anima a opinar? La minería, el transporte.
déjenme decirles que las actividades humanas que más contaminan es la industria, ¿no?, y la agricultura. Y ambas tienen un tipo de contaminación difusa. Imagínense la agricultura, pues, sobre todo que tenemos la costumbre de usar el agua por gravedad, ¿no?, por inundación. ¿Y esa agua de dónde viene? Y en todo su trayecto viene trayendo consigo una serie de contaminantes. Más aún que no hay la costumbre de hacer un tratamiento previo antes de su uso. Y a raíz de la revolución industrial, la industria definitivamente, para no perder esa competitividad que se exige actualmente, lo que ha hecho la industria no solamente ha diversificado mercados, sino ha diversificado su línea de producción. Por ejemplo, la Coca-Cola, ya no solamente vamos a ver en envases de vidrio, plástico, cartón, ¿no?, en latas y de distintos tamaños. Entonces, eso al final, ¿qué se genera? Más residuos. Entonces, actualmente la industria se ha intensificado. Y no solamente genera más efluentes, más residuos, genera también más sustancias químicas. Por ejemplo, la industria del plástico, la industria farmacéutica, los famosos xenobióticos que ustedes conocen. Todos esos al final son contaminantes. Y obviamente producen o generan un impacto ambiental. Y eso hay que gestionarlo. ¿A través de qué? De la implementación de un plan de manejo ambiental. La primera opción en un sistema de gestión, ¿cuál será? Evitar el impacto. Si no puedo evitar el impacto, ¿qué haré? Lo mitigaré. Si no lo puedo mitigar, lo compensaré. Y si no lo puedo ni evitar, ni lo puedo mitigar, ni compactar, ¿qué significa? De que esa actividad me va a producir impactos de carácter irreversible. Por lo tanto, no debo implementar ese proyecto. Por eso ahora, ustedes habrán escuchado el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental justamente es un instrumento de gestión ambiental importantísimo, porque nos permite identificar, nos permite analizar, valorar y pronosticar los impactos ambientales, sobre todo negativos, que producen las actividades humanas. Y en función a ello, elaborar el plan de manejo ambiental que está constituido por un programa de actividades para mitigar, para compensar y también para desarrollar, cuando sea necesario, las medidas de contingencia. Ustedes actualmente han visto en las noticias el problema del derrame del oleoducto nororiental de la selva, ¿no?, de San José de Saromuro, que va hasta la costa norte, ¿no? Entonces ha habido derrames. Se supone de que debería funcionar inmediatamente el plan de contingencias. Eso es hacer gestión. Entonces todo eso implica la gestión. Poner en acción esos instrumentos de la gestión ambiental. Pero así como tenemos el estudio de impacto ambiental,
tenemos otros instrumentos para hacer gestión ambiental. Muchos van a pensar o piensan que solamente con el ISO 14001 voy a hacer gestión ambiental. Hay otros instrumentos para hacer gestión ambiental. Ustedes pueden hacer la gestión ambiental en sus casas, en su trabajo. Ahora que está en práctica eso de la ecoeficiencia, ¿no? El famoso papel borracho, no sé si han escuchado el famoso papel borracho. Escribir acá y volver a escribir en la otra hoja, ¿no? Eso le llaman el papel borracho. Antes, ¿qué se hacía? Sobre todo las secretarias se equivocaban, lo botaban. Ahora no. Hay que rehusar eso. Es más, ahora ya no, hay muchas empresas que ya no imprimen. Yo, por ejemplo, con mis alumnos no les recibo nada impreso. Lo único impreso que entrego son las actas o las preactas, nada más. Entonces, eso es gestionar el ambiente. ¿Cuántos árboles evitamos? ¿Cuántos litros de agua evitamos? Energía eléctrica. La propina de los alumnos, porque los alumnos, sobre todo universitarios de la PRE, son misios, ¿no? ¿Ah? Entonces, y lo más importante es que generamos una nueva cultura. Eso que nos falta mucho, ¿no? La cultura vial, la cultura ambiental y otras cosas que adolecemos. Y si cambiamos de actitud, lo hacemos porque estamos condicionados a algo. Pero eso es lo que queremos cambiar, pues. Es un tema también de cultura. Por eso, más allá de los conceptos, la definición, de los principios que yo les venga a hablar, al menos algo quiero en ustedes sensibilizarlos. Porque para capacitarse solitos ustedes se van a capacitar. Lo más importante es la sensibilización. Con la sensibilización voy a conseguir desencadenar en ustedes la necesidad de adoptar nuevas conductas. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Muchos dicen, en el Perú todavía no es prioridad el tema de la gestión ambiental. Pero no es porque al político o al decisor de políticas en el país no sea una prioridad, sino que es parte de nosotros, el tema de la gestión ambiental. Bueno, tenemos otros instrumentos. Más allá del estudio de impacto ambiental, tenemos la legislación ambiental, es otro instrumento. El ordenamiento del territorio. Si nosotros utilizaríamos en la planificación urbana, el ordenamiento del territorio sería extraordinario. Seríamos el país de las maravillas. Cada cosa en su lugar. Como las 5 S, ¿no? Cada cosa en su lugar. Justo a tiempo. Esa es una cultura de la Toyota. La educación ambiental, otro instrumento. Los límites máximos permisibles, que vamos a hablar acá. Los estándares de calidad ambiental, del agua, del suelo, del aire. Las auditorías ambientales, los monitoreos, etc. Entonces, miren, de cuántas herramientas hay o existen para hacer gestión ambiental. Bueno, ya esto nos habíamos referido.
la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Sobre todo con los clorofluorcarbonos, ¿no? Entonces ahí también necesitamos dejar de usar todos esos famosos aerosoles, ¿no? Sprays, o todos esos gases que se utilizan en los sistemas de refrigeración. El deterioro de ecosistemas, ya hablamos de la Amazonía, de la Antártida, la pérdida de la biodiversidad, la desestabilización del ciclo de nitrógeno, la contaminación de los océanos. Hay muchas actividades que se desarrollan en los océanos. Turismo. Ese turismo debería hacerse también de manera o buscando viabilidad ambiental en esas actividades. La extracción de hidrocarburos. Y hablamos de la disponibilidad de agua. Cuando hablamos nosotros de disponibilidad de agua o escasez del agua, tenemos que hablar en términos también de gestión. Tenemos que hablar en términos de acceso al agua. El agua nunca se va a acabar. Primera ley de la termodinámica, ¿no? ¿Se acuerdan? El agua que no está acá va a estar en otro sitio o en otra de sus formas. Pero el agua nunca se va a acabar, ¿no? Si el agua nosotros no lo tenemos en términos de oportunidad, no lo tenemos en términos de calidad y en términos de cantidad, ¿de qué sirve si tengamos dos, pero no las tenemos las tres? ¿Sí? Entonces tenemos que preocuparnos porque tengamos agua en cantidad, en oportunidad y en la cantidad necesaria. De lo contrario, no va a satisfacer nuestras expectativas de uso. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Gestión. Miren, todo cae en gestión. Y cuando hablamos de gestión, hablamos de una gestión integral del recurso hídrico. Por si acaso, los recursos hídricos, se dicen recursos hídricos porque están bajo muchas formas en la naturaleza. Ustedes conocen los humedales, es una forma de recursos hídricos, ¿no? Los recursos hídricos son todas las formas de agua dulce que se encuentran en la parte continental. Los famosos bofedales. Los bofedales son humedales, pero de las zonas altoandinas. Están los ríos, los riachuelos, las cochas y infinidad de definiciones que nosotros conocemos de los recursos hídricos. Y estos también hay que gestionarlos adecuadamente, ¿no? Porque es la fuente de agua dulce, los acuíferos. Y no solamente me refiero al agua superficial, porque también tenemos que gestionar adecuadamente el agua subterránea. Imagínense ustedes si gestionamos de manera inadecuada los residuos sólidos, al final, ¿qué estamos contaminando? El agua subterránea. ¿La usamos? Claro que la usamos. En agricultura, en agua potable, etcétera, etcétera. A veces nos preocupamos más por lo que vemos o por lo que está encima, pero por lo que está abajo y no se ve, no nos preocupamos. Por eso la gestión tiene que ser integral. La famosa lluvia ácida. Muchos creen que el agua de lluvia no tiene contaminantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sobre todo en las grandes urbes donde hay esto: óxido de azufre, óxido de nitrógeno, con el agua que forman ácido sulfúrico, ¿no? ¿Y eso dónde viene? Vienen acá. Muchas veces la consumimos directamente, ¿no? Y eso es altamente corrosivo, ¿no? Esto quizás es más evidente en las grandes capitales del mundo, ¿no? Por ejemplo, Tokio, Beijing,
Es más, en Beijing muchas veces suspenden las labores escolares porque los niveles de polución, que es la contaminación del aire, es muy grande. Y hay una sensación como que nos come la nariz. Y a eso se suma un fenómeno que se llama la inversión térmica y que nosotros también tenemos en Lima. Toda la masa de aire frío que viene del mar se queda en la parte baja de la ciudad. Y obviamente que ahí se acumulan todos los gases y los contaminantes, sobre todo del tráfico rodado y de la industria. Y eso es lo que respiramos. Ustedes saben que el aire frío no se eleva, o se eleva, ¿no? Recién cuando se calienta, recién comienza a irse. Y eso es un fenómeno en la inversión térmica. México, Beijing, Santiago de Chile, ¿no? Tienen ese fenómeno natural. Por eso mejor la capital hoy está en Huancayo, ¿no? La incontrastable. Cusco, dice acá. Otro problema es la erosión de los suelos, sobre todo por las malas prácticas de uso del suelo. Bueno, acá un resumen de los problemas ambientales globales: el cambio climático, la degradación de los recursos, la pérdida de la biodiversidad y sobre todo la escasez del agua. Como un charro mexicano, corrido. Ok. Así como tenemos problemas globales, también tenemos problemas locales, ¿no? Que a la postre digamos, coadyuvan a intensificar esos problemas globales que acabamos de comentar. Miren ustedes, las emisiones de descarga de residuos de industrias que están asentadas en las zonas urbanas, el abastecimiento de agua, el tema de los residuos sólidos, la definición de uso del suelo y la planeación urbana, rural, entre otros que tenemos. Ustedes ven acá cómo se ha, digamos, desarrollado el tema urbano aquí en Lima. Imagínense ustedes un sismo de 8 grados, Dios no lo quiera, ¿no? Entonces, los asentamientos humanos están en territorios que son altamente vulnerables, justamente por un tema de planeamiento urbano deficiente. Erosión de suelos, contaminación del aire, lo que acabamos de decir, la deforestación, los famosos pasivos ambientales que tenemos, sobre todo de la actividad minera. Los pasivos ambientales pueden ser obras, pueden ser maquinarias, ¿no?, que tienen la capacidad de generar un impacto ambiental o un efecto negativo a la salud pública. Son pasivos ambientales. Una mala gestión de los residuos sólidos. Tenemos, creo, alrededor en todo el Perú, de los 1.816 distritos, tenemos aproximadamente 10 rellenos sanitarios. Solamente 10 rellenos sanitarios. El resto son botaderos. Ciudades de gallinazos, ¿no? La contaminación del agua. Los 53 ríos de la costa
todos están contaminados. No hay uno que se salva. Y con problemas de eutrofización incluidos. El tema de la contaminación, ¿no? En el litoral es una constante esto. Esa es la famosa sanguaza. Es el efluente como resultado del lavado del pescado antes de entrar al proceso de la fabricación de la harina de pescado. Aquí vamos a encontrar sangre, escamas y vísceras. Alto contenido de materia orgánica. ¿Y dónde se vierte? Se vierte en la orilla, cuando esto debería ir acá en esto. Por ejemplo, ahí falta mejorar la normativa, ¿no? Esto es otro problema. Solamente somos conscientes o nos podemos a reflexionar cuando se produce un incendio de una fábrica de plásticos, por ejemplo, en Lima. Pero también hay otras formas de contaminación silenciosa. Ustedes van por la Victoria o van al frente de Wilson, las imprentas. Ahí es irrespirable. Esa gente para volando, ¿no? Alta contaminación, intoxicación crónica, ¿no? Entonces, eso también hay que gestionarlo, utilizando esos instrumentos, la legislación, por ejemplo, la educación. En los grifos, ¿ustedes ven a los que surten los combustibles que usan máscara? No. Los que se dedican a la carpintería metálica, los zumos. Bueno, los ejemplos son múltiples que podemos ver. Quizás unos son más, podríamos decirlos, más mediáticos que otros, pero todos son importantes. O sea, una cosa es que uno actúe por ignorancia y otra cosa es, conociendo estos problemas, no digamos nada. A ver si más adelante alguien de ustedes dice algo. Porque si no van a ser cómplices, pues, ¿no? Todos. Entonces hay que alzar la voz, ¿no? Con conocimiento de causa. Grandes son los problemas ambientales y urgente es la necesidad de gestionarlos. Sobre todo, hay que hacer incidencia política con los decisores de políticas, valga la redundancia, con los señores congresistas, con los directores, con sus jefes, con ellos que toman decisiones, con los alcaldes. Si no, no vamos a cambiar. Vamos a seguir quejándonos, como estamos acostumbrados. O cuando hacemos comparaciones buenas, como consuelo. ¿Sí? Sí, vamos a ver más adelante que la gestión, más allá del uso de los instrumentos que acabamos de mencionar, requiere negociación, requiere una comunicación efectiva, ¿sí? Lo que
tú acabas de decir, ¿no? Primero la sensibilización, ¿no? Y creo que lo más importante es la insistencia, ¿no? Como dice la ley de física, a mucha insistencia, poca resistencia. Sí. Sí, definitivamente eso tiene que ser de escuchar como de feto, escuchar estas buenas costumbres, ¿no? ¿Sí? Y eso está demostrado. Ustedes que son médicos, ¿eh? Bueno, ya hablamos del impacto ambiental. Bueno, esto ya está validado, es un instrumento recomendado por organismos internacionales. Es más, las fuentes de cooperación técnica internacional lo exigen. Antes lo recomendaban, ahora lo exigen. ¿Mm? Y ahora vamos a un poco ir redondeando lo que es la gestión ambiental. Tenemos la realización de acciones para que la sociedad alcance una elevada calidad ambiental, que ya la referimos. Y vamos a ver que la gestión actúa sobre dos elementos involucrados en los problemas ambientales. Uno son las actividades, que están en la causa y son el vehículo de desarrollo. Está demostrado que si no hay actividades, no vamos a generar desarrollo. Tenemos que realizar sí o sí actividades, ¿no? Y eso necesariamente va a involucrar impactos o cambios en los elementos que constituyen o son parte del ambiente. Y lo otro son los factores ambientales, que son los que reciben los efectos y las relaciones y también los influjos mutuos. Entonces, los problemas ambientales no residen en sus manifestaciones, sino en el comportamiento de los agentes, de modo que la gestión ambiental se entiende como la conducción del sistema ambiental a través del comportamiento de los agentes que están implicados en ellos. Entonces, vamos a ver cuáles son los agentes. Tenemos a los productores, sobre todo las empresas, nosotros los consumidores y los que regulan estas actividades, las autoridades. Tenemos líneas de acción, hay que prevenir las degradaciones ambientales, otras veces hay que corregir actividades que generen degradaciones. ¿Mm? Y de ello, por ejemplo, es muy importante los estudios de impacto ambiental, porque los estudios de impacto ambiental te ayudan a hacer cambios sustanciales en la concepción original de un proyecto, cuando se advierte que estos proyectos generan degradaciones ambientales. Nos permite rehabilitar áreas y factores ambientales degradados, potenciar la fortaleza del ambiente y de los factores que lo forman y poner en valor recursos ambientales que están ociosos. Todo lo que buscamos es esto: el desarrollo sostenible, ¿no? Este es un término que fue acuñado en el informe Brundtland, ¿no? Que significa satisfacer necesidades presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones, ¿no? En otras palabras, come hoy, satisface tus necesidades, pero deja para los que vienen mañana, ¿no? Y eso definitivamente implica pues solidaridad entre nosotros y también una solidaridad intergeneracional, ¿no?
Y tenemos pues que hacer todo esto. Tenemos que realizar investigación, hay que evaluar y valorar la calidad del aire, de los recursos hídricos, del suelo, de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos nada más que hemos colocado. De la misma manera, hay que generar información, hay que educar y hay que formar. En otras palabras, hay que empoderar a la sociedad, a la nueva sociedad. Así como nuestros padres nos empoderaron para la vida, también hay que empoderar para una gestión ambiental futura. Acá hemos puesto un ejemplo de la gestión del transporte, que implica una ordenación o un ordenamiento territorial, una ordenación de infraestructura, una gestión del tráfico, y cómo buscamos mecanismos para disminuir la contaminación del tráfico rodado. Ahí está el problema del tráfico de Lima, ¿no? Infraestructura, cultura vial, semaforización, señalización, ¿no? Y el ordenamiento vehicular. Ahí está, ¿no? Entonces, es bien fácil el tema. Entonces, resumiendo, la gestión ambiental opera sobre el concepto del impacto ambiental y su diagnóstico, porque lo que tenemos que evitar haciendo la gestión ambiental es disminuir o evitar el impacto ambiental significativo, sobre todo el negativo. Sabemos por tipología que los impactos pueden ser positivos, pueden ser negativos, irreversibles, directos, inducidos, permanentes, temporales, etc. Y nuestra preocupación surge por el fuerte predominio de los impactos ambientales negativos. Según el carácter que éste tenga o el potencial del impacto, la gestión puede intervenir en vía preventiva, correctora o curativa. Algunos principios de la gestión ambiental que hay que tener en cuenta. Acá lo que decía anteriormente nuestro colega, implica la aceptación de la existencia de intereses en conflicto. Por ahí hay que empezar. ¿Y qué requiere? Requiere de concertación, la necesidad de tomar decisiones bajo riesgo e incertidumbre, lo que nos conduce a la progresividad y flexibilidad en los enfoques y objetivos del programa de gestión. Estos principios que hay que tener en cuenta, la indisociabilidad entre la ecología y la economía. La ecología debe entenderse como un factor de competitividad. Los problemas deben resolverse al nivel de responsabilidad más bajo posible. Y esto que hay que tener siempre presente, que es mejor prevenir que curar o remediar. La sostenibilidad de las actividades, respetando la tasa de renovación de los recursos naturales. Ese es un principio en la que se funda o se fundamenta las famosas vedas, ¿no? ¿Okay? Que no hay que extraer los recursos del medio más allá de su capacidad de autorregeneración. Hay que pagar la prevención de la contaminación, hay que internalizar los costos ambientales, evitando su transferencia a la sociedad. Acá deberíamos aplicar pues el contaminador paga, ¿no? El famoso principio de costo, ¿no? Hay que incluir al ambiente en la gestión global de la empresa.
Lo verde vende, sabemos todos. Por eso ahora eco, eco por acá, eco por allá, ¿no? Vende eso, suena bien. ¿Mm? El tema ambiental actualmente forma parte de uno de esos requisitos inherentes cuando nosotros nos referimos a la calidad de un bien o de un servicio o de un producto. O sea, ya el concepto de calidad ha evolucionado y ha incorporado el tema ambiental y otros derechos humanos. Por ejemplo, pasapositivas, ya no, la calidad de este producto no solamente son estas características inherentes al producto, sino el comprador, porque el comprador indica si es de calidad o no el producto. El comprador es el que da el valor. Ahora exige de que este producto, toda la materia prima, proceda de un lugar donde no se haya afectado el ambiente. Hasta exigen sellos verdes ahora. Que no hayan trabajado niños. Que la gente que elaboró esto haya sido debidamente retribuida económicamente. Miren, ¿cuántas cosas se ha agregado ahora al concepto de calidad? Y antes era pues la portabilidad, la duración de la pila, el color, el tamaño, ¿no? Ahora ya hay cosas que no se ven acá. Y ahí nace justamente la certificación. ¿O no? La certificación nace ahí. ¿Acaso cuando tomamos una bebida sabemos que tiene ISO 14000, ISO 9001, ¿no? Si no tiene el sello no lo sabemos. Ahora la certificación se ha constituido en una herramienta comercial. Por eso es importante la certificación. La certificación nos permite generar valor o da valor agregado a los productos. ¿Mm? Y de eso no se escapa el tema ambiental. Hay que pensar globalmente y hay que actuar individual y localmente. Ahora las empresas, todas las empresas competitivas hablan de la mejora continua. Hablan de sistemas integrados y dentro de esos sistemas integrados está la gestión ambiental, está la seguridad y salud, está la gestión de la calidad. Y todo ello ¿bajo qué? Bajo el enfoque de la mejora continua. O sea, no hay ningún sistema de gestión perfecto. Perfecto o idóneo puede ser en ese momento, pero mañana puede ser desfasado. Todo es dinámico, está mejorando. Entonces, estos sistemas se apoyan, vamos a ver más adelante en otras vistas, justamente en otros instrumentos, en el seguimiento, en las auditorías, no solamente para identificar fallas del sistema, sino lograr identificar las oportunidades de mejora del sistema. Acá está la sensibilización, la motivación, que es muy importante. El estado y la evolución de la situación interna y el entorno como base de adaptación a las condiciones cambiantes. La comunicación, ya no solamente una comunicación de tipo iglesia o tipo cuartel, sino una comunicación horizontal, ¿no? Transversal. Ahora se habla de coordinación.
La participación de todos los niveles de responsabilidad, la planificación y flexibilidad, diagnosticar la situación, definir objetivos, adoptar medidas y controlar su aplicación. Algunos instrumentos preventivos primarios, la formación, la sensibilización, la educación. Algunos secundarios, caso de las normativas, los famosos estándares de calidad ambiental, sobre todo para elaborar políticas públicas, los límites máximos permisibles, la investigación, el acopio de información, la elaboración de indicadores de la calidad ambiental. Esa es la definición de límite máximo permisible, que es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. ¿Y quién lo determina? El Ministerio del Ambiente. Este es el único instrumento para aplicar sanciones. Bueno, esta definición es tal cual está expresada en la ley, que es el decreto legislativo 1055, ¿eh? Que modifica la Ley General del Ambiente, la 28611. Sí. La emisión básicamente es gases. Y también tenemos lo que es el estándar de calidad ambiental. La única diferencia que el estándar de calidad ambiental aplica al cuerpo receptor y lo otro aplica a un efluente o a una emisión. ¿Correcto? Y cuando quieran irse de turismo, les invito a Puerto de Malabrigo. Tenemos otros instrumentos de gestión propiamente dichos, la planificación, la concepción de los proyectos, la evaluación del impacto, la calificación ambiental, el compromiso ambiental. Algunos instrumentos correctores, las auditorías. Las auditorías, ustedes saben, son procesos de verificación objetiva, ¿no?, de un sistema, de los requisitos de una autorización, etcétera, etcétera. Instrumentos curativos, acá están orientados a los factores ambientales que han sido degradados. Tenemos la restauración, la reforma, la rehabilitación y colocar en valor los recursos que están ociosos. Instrumentos potenciativos, tenemos cómo aumentar la capacidad del sistema, cómo mejoramos la capacidad de los ecosistemas para reaccionar ante influencias externas, etcétera. Cómo ayudamos a la resiliencia, en otras palabras. Sí. Sí. Otro instrumento, los impuestos, cánones, tasas. Y acá un resumen de algunos instrumentos, las políticas ambientales, las normas que hemos hablado, las ISO y están incluidas acá. Y lo que entendemos por un sistema de gestión ambiental. No es más que un conjunto de herramientas gerenciales que contribuyen a lograr los objetivos ambientales de una determinada empresa. ¿Qué exige una adecuada política ambiental? Obviamente con compromiso de protección al ambiente, el cumplimiento a la ley, la capacitación y entrenamiento, el compromiso del uso eficiente de los recursos, la prevención de la contaminación y la búsqueda de las mejores prácticas dentro de las posibilidades de la organización. No podemos pretender todo eso
en una empresa pues que no tiene sobre todo capacidad económica, ¿no? Tiene que ser de manera proporcional al tipo de empresa. Todo tiene que ser racional. Este proceso exige trazar objetivos y metas viables con controles operacionales para cumplir los objetivos en los tiempos establecidos. Este es un modelo de gestión ambiental basado en lo que se conoce como la mejora continua. Tenemos el inicio, como referencia, como un punto de partida es la política ambiental que define una empresa. De ahí tenemos la planeación. Acá vamos a definir, vamos a identificar todos los aspectos ambientales, todo aquello que como parte de las actividades de la organización va a generar impactos ambientales. Por ejemplo, un aspecto ambiental puede ser la generación de residuos sólidos, la generación de efluentes, la generación de ruido, la generación de polvo, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una observación de los requerimientos legales, tener bien definidos los objetivos y las metas y elaborar un programa de gestión. Todo este programa de gestión lo tenemos que implementar. Para implementarlo necesitamos recursos, asignar funciones, responsabilidades y autoridad. Sí. Primero, toda la organización, desde la alta dirección hasta los niveles más bajos, tienen que estar comprometidos con este sistema de gestión, para empezar. Si no hay compromiso, en ISO, política se define como el compromiso de la alta dirección para implementar el sistema. Si no hay compromiso, no hay nada. Por ahí tenemos que empezar. Tenemos que tener los objetivos bien claros. Y obviamente, si queremos implementarlo, todo esto necesitamos recursos, asignación de funciones, responsabilidades. Hay que tener personal competente, ¿no? Niveles o estrategias de comunicación. En una empresa, pues, el personal, no todos han ido a la universidad. No todos van a entender de la misma manera. Entonces habrá que elaborar diferentes estrategias para los diferentes auditorios o diferente personal que contamos en la organización. Tenemos que tener una documentación debidamente ordenada, con procedimientos. Tenemos que hacer un control de la documentación, etcétera, etcétera. Tenemos que, después que hemos implementado, hacer una medición y evaluación con todas estas cosas. Sobre todo, esto me va a permitir identificar las fallas o las oportunidades de mejora a este sistema. Eso es lo importante. Entonces, la importancia que tenemos que siempre tener presente que el ambiente es un factor de competitividad. La gestión ambiental en las empresas va a contribuir ¿a qué? A reducir riesgos y superar problemas de cumplimiento. La presencia de la dirección de una entidad asegure cumplimiento del sistema de gestión ambiental, involucrando a todos sus miembros. El sistema se basa ¿dónde? En la mejora continua hasta lograr la excelencia. Para algunos la excelencia será un sueño.
pero eso tiene que ser el norte, siempre la excelencia. Y es un proceso, hay que planear, hay que medir, controlar, revisar, mejorar continuamente, hay que documentarlo para poder ser auditado en todas sus fases. ¿Qué significa eso? Establecer un sistema de registro para que el sistema tenga trazabilidad, tenga rastreabilidad, ¿no? Bueno, algunos instrumentos que ya mencionamos. Y lo que comentamos respecto al desarrollo sostenible, términos que fueron acuñados como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Estos son los tres pilares: el pilar ambiental, el pilar económico, el pilar social. Son sobre los cuales descansa o se genera el desarrollo sostenible. Ninguno es más importante que otro. En lo ambiental tenemos que preocuparnos por generar las mejores condiciones para que siempre siga existiendo la biodiversidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer nuestras actividades con viabilidad ambiental o buscando la viabilidad ambiental. ¿Eso qué implica? No contaminar o no hacer acciones que coadyuven a la degradación o la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad no se acaba porque la extraigo y la uso, sino también porque las condiciones de su casa son alteradas. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces no hay que hacer ninguna de las dos cosas de manera irracional. En lo económico tenemos que generar crecimiento económico, para empezar. Yo escuché un día a un presidente que dijo, a un expresidente que dijo que a él no le importa el crecimiento económico. Sí, es importante el crecimiento económico. Y más importante es que el crecimiento económico sea estable, sea sostenible. Sostenible es sinónimo de perdurable, estable, continuo, permanente, ¿no? Ese es sostenible. Y en lo social tenemos que eliminar la pobreza. ¿A través de qué? De la educación, la cultura, una buena distribución. Tenemos que actuar con equidad entre nuestra generación y también con las próximas generaciones. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar la participación ciudadana. La participación ciudadana es un mecanismo muy importante justamente para legitimizar los procesos. La sociedad, cuando participa, lo que hace es acompañar, respaldar. Esa es la legitimidad, el respaldo de la sociedad. Y eso hay que buscar. No solamente es importante la legalidad, sino también es la legitimidad, el acompañamiento de la sociedad. Por eso hay que empoderar a la sociedad. El empoderar significa generar la capacidad para la toma de decisiones de la sociedad, pero también que sean responsables cuando se equivocan y asuman su
sus errores, ¿no? Eso es importante. Por eso es que es una necesidad que la sociedad participe de manera amplia y de manera transparente. Bueno, ya decíamos también que se justifica el desarrollo sostenible porque los recursos naturales son limitados, ¿no? Son susceptibles de extinguirse. Y existen, sobre todo, condiciones. Tenemos las 3 reglas básicas en relación con el ritmo del desarrollo sostenible. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el ambiente. Asimismo, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Esto, por ejemplo, que ustedes vean acá, hay muchos que creen que la evaluación del impacto ambiental o hacer las cosas cuidando el ambiente ya de manera per se, estamos haciendo desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, como repito, involucra el tema económico, involucra el tema social y el tema ambiental. Bueno, eso es lo que les había preparado. Entonces, con eso daríamos por terminada la sesión de hoy día. Muchas gracias. Un favor, antes que se retiren, las tareas de este módulo, la próxima semana el doctor Javier la va a colgar. Primero se están colgando las clases, ¿no es cierto? Para que después colguen las tareas. ¿Sí? Para darle tiempo. La próxima semana el doctor va a colgar una lectura y una tarea de acuerdo a esa lectura, para que pueda darle la opinión a cada uno de ustedes. ¿Ok?